buenas noches. Antes de empezar formalmente, me veo en la obligación de comentar que esta segunda sesión de la tertulia, igual que la primera, igual que todas las demás, está siendo grabada para fines ulteriores del Arañazo Plataforma Cultural y del proyecto amplio que estamos haciendo de historificar la escena. Dicho este disclaimer, buenas noches. Cuánto ánimo, Dios mío. Bueno, yo sé que... todo es mejor. Yo sé que algunos no han cenado, en cuyo caso, lo siento. Mi nombre es Alex Tellerías, si es Cultura es conmigo, soy el coordinador general de El Arañazo de Plataforma Cultural y en tal condición les doy la bienvenida a nombre propio de la plataforma y del Centro Cultural Banreservas, a quienes agradecemos el espacio y la producción de esta Tertulia de la Yarda, que es una serie de conversados y de sesiones para conversar sobre diferentes tópicos de la escena rock local desde sus inicios hasta lo más reciente. Esta es la segunda, ya tenemos fecha para la próxima, que va a ser el 20 de julio, y vamos a hablar sobre un tema que muchos de aquí ya antes han hablado en otros momentos y creo que va a ser muy divertido, que es la relación entre prensa y el rock dominicano. Pero hoy no vamos a hablar de esos temas, ni vamos a tirarnos las cajas, los cajones, ni no, sino que vamos a hablar sobre un tema como que no parece tener que ver, pero sí que es rock local, rock dominicano y emprendimiento. Tú dices emprendimiento, ¿no? Emprendimiento es una palabra relativamente reciente, no más de 10 años, y te hablamos de una escena que tiene más de 40 años, 50 si agregamos los años 70 y 60, donde también hubo producción musical en el género, que fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora. Pero para eso vamos a hablar con 3 personas que en diferentes momentos, antes, durante, ahora y quién sabe si más para allá, por favor, han tenido que ver con esta parte de los negocios que han hecho que la escena se mantenga viva. De manera muy personal, yo interpreto que la única forma de poder existir con muchas precariedades era que la misma comunidad se ayudara a sí misma, y en eso había una forma de trabajar. Hay una forma de trabajar y la vamos a conversar hoy. Presento primero a María José García. Tengo aquí, nació no diremos en qué año, pero diremos que nació en España. Llegó al país con 15 años, en ese momento con un tiempo determinado, y estaba estudiando diseño, pero cuando la familia decide quedarse en el país, decide estudiar Derecho. No erguida, Derecho. Eso le hizo luego trabajar como abogada de artistas hasta el año 2007. Entre los artistas con los que ha trabajado están Juan Luis Guerra, José Antonio Rodríguez, Víctor y otros más del final de los años 80. Pero en el 89 empieza su acercamiento con grupos de rock, con los que trabajó varios años. Entre ellos están Regata, Razón Vital, Coral Negro, y si usted sabe cuáles son, vaya al médico. Arcángel, no el reggaetonero, la banda Arcángel, muy bueno por cierto. Y Etiqueta Negra. En ese sentido, que una marca de producción de eventos y grabación llamada Producciones Arena, con la cual se editó un cassette, y desde el año 2017 se dedica a la artesanía y al arte contemporáneo. Y ahora ustedes aplauden. Pero con fuerza, señores. A su derecha, izquierda para ustedes, el señor Tomás Álvarez. Músico principalmente dedicado al bajo, a las cuerdas gordas, por favor, no confundan, y productor musical. Sus inicios como músico en bandas locales se da en el año de 1985, más o menos en diciembre. Es actualmente propietario e ingeniero de sonido en AM Studio desde el año de 1995 hasta, como dijimos ahorita, hasta todavía. Ha sido productor de discos para Toque Profundo, Tabutec, Zero Beat y otros proyectos más. Y ha participado en las siguientes bandas: High Resolution, Unfortunate Survivors, que luego se convirtió en Los Desafortunados,
Toque Profundo, donde todavía sigue, Tabutec, Zero Beat, todavía sigue, y Lateral o Lateral, un proyecto que me parece como una especie de Get Together en esteroides, un proyecto muy bonito. Que bueno, si no han escuchado Lateral, búsquenlo en Spotify, Lateral con H intercalada. También han participado en otros proyectos originales y copy bands. Citamos a Peaje, Laila y los Rayos Solares, Remedy, La Siembra, Guaiteao, Gallo Lester, El Humo del Placer, Maracandé, y la lista sigue. Señor Tomás, ustedes aplauden. Por último, a mi izquierda, no menos importante, el señor Johnny Tavares, con más de 2 décadas de experiencia en el área de producción de eventos. Fundador y CEO de Producciones Camden, también conocida en el underground como Producciones Santuario. La empresa responsable desde el año 2002 de producir el festival anual más importante de rock, metal y música alternativa de este país, Destrucción Masiva. Se merece un aplauso. Desde 2002 dando pena, y este año le va a tocar hacerlo por segunda vez porque ya lo hizo en enero. Lo que tuvimos ahí sabemos. Ha producido decenas de conciertos con bandas locales e internacionales, además de ser productor ejecutivo de varios discos de las agrupaciones Santuario y Toque Profundo. Salud, aplauso. Todos aplauden. Ok, vamos a arrancar. La idea, empezamos a conversar, tenemos un par de preguntas, esto va eventualmente a evolucionar. La primera es para los tres, así que respondan brevemente porque el tiempo en cámara sí. ¿Cómo se dio este asunto de llegar a la idea de crear algún tipo de empresa vinculada a la escena? ¿Quién se atreve a responder primero? ¿Cómo fue que llegaron como que, en ese momento cero? Mira, fue realmente accidental. Yo me había involucrado con José Antonio Rodríguez a hacer un disco que fue Confesiones, donde hice la producción ejecutiva. Y conseguir hacer ese disco fue sumamente difícil porque no había nadie así interesado en hacer algo pequeño como lo que él quería. Aparte de que él quería hacer algo muy personal, ¿no? Y no tenía disquera, no tenía nada. En base a esa experiencia, cuando yo empiezo a trabajar con los grupos de rock, ninguno podía costearse un disco propio. Ninguno. Yo había hecho la producción de varios eventos en el tiempo, desde hacía ya un tiempo atrás. Y un día lo reúno y le digo, ¿qué ustedes creen si grabamos un disco que resultó ser cassette? Solamente nosotros con 2 o 3 canciones cada uno. Y ellos lo cogieron muy bien, a todos les gustó mucho. Claro, fue nada más con los 5 grupos con los cuales yo trabajaba también, porque aunque trabajaba con otros artistas que tenían ya disquera, ¿no? Por ejemplo, el Clan de la Furia. Se nos acaba de caer la cédula a todos. Dios mío, el Clan de la Furia. Con Roy. Que antes era Crudos. Sí. Bueno, no era lo mismo, pero hablando de Roy en general. Entonces ahí empezamos a calcular lo que podíamos hacer. No se ganó nada, lo que se vendía se volvió a utilizar en imprimir más afichitos, imprimir la taquilla del próximo concierto, las cosas más tontas y ridículas que tú te pudieras imaginar se utilizaban con los fondos de vender. Recuerdo que se vendían como a 60 pesos, una cosa así. Y cuando teníamos 10 vendidos, que teníamos 600, pues ya tenemos para ir al chimichurri de la Lincoln allá abajo, después del próximo concierto, producción de Arena Invita. Eso fue lo único que llegamos a hacer en producción discográfica, vamos a decir.
Fue una experiencia extraordinariamente gratificante, no económicamente, pero fue una experiencia muy gratificante. Tomás, Bueno, tú quieres saber sobre el estudio, ¿verdad? ¿cómo tú llegaste? O sea, ¿cómo de repente, ay, vamos al estudio? Sobre todo en el momento en que sales. Ok, bueno, yo tenía ya varios años, desde los 13 más o menos, tocando en banda y eso. Y entrando al estudio, nunca me vi como llevando la carrera de solidista o algo así, pero en el trajín de entrar a grabar discos, con canciones primero de Por No Desafortunado, el disco completo, me fui como empapando de cómo iba funcionando la grabación. Entonces cuando entro a Toque Profundo, que empezamos a grabar en Q, que después fue Terranota y ahora es, ¿cómo que se llama? Bueno, el que está porque en Q todavía existe. Sí, Wow. pero con otro nombre. Vaya. Entonces, grabamos discos, yo termino la universidad, ya cuando termino, da la casualidad, lo mío también fue fortuito. O sea, aunque yo había estado mucho en estudio de grabación, no me dedicaba a eso. Entonces, el hermano de una cuñada mía llegó de viaje de California y el tipo dijo, mira, yo tengo una grabadorita de cassette, una Fostex de 4 canales. Yo lo empecé a usar ahí y lo compré dije, para yo aprender y dejé eso. ¿Tú la quieres? Yo te la vendo. Y me la vendió. Ese fue el problema. Entonces ahí empecé yo a apoyar, cogí el manual y empecé a ver, oh, pero espérate, de estos 4 canales, tú puedes tirar esos 4 a 1. Y después entonces te sobran, y después esos 3 lo tira otro, y después hace otra premezcla, y tira 4, y 4 más. Cuando tú vienes a ver, tiene 16 canales, pero tienes que ir pensando en cómo quedaría la mezcla final. Entonces empecé ahí a tirar pata voladora, y en esa época estábamos comenzando con Tabutec. Entonces empezamos a tirar, y a tirar. La vaina iba sonando y que bien, oh, pero loco, esa vaina suena bien. Oye, unos cassettes de cromo muy buenos que vendían frente a la clínica de mi papá, una farmacia que lo vendían, nítido. Y entonces ese aparatico tenía un sistema Dolby, que cuando tú le dabas eso no sonaba nada, nada, o sea, era limpio todo. Y por ahí empecé, y ahí se lanzaron, recuerdo la primera versión de Dando Aco de Toque, Libérame, no la que está en el disco, sino la anterior. Y se grabó el disco Girar de Tabutec completo ahí, en un closet sin acústica, era buscando, como unos toros, todito. Después conseguí otra consolita y mezclé todo lo de esa consola en un canal nada más. O sea, era una loquera. Ay, Dios mío. Y la vaina salió y sonó y se vendió. Así fue que yo empecé. Con el asunto del estudio de grabación. Sí, la parte del estudio. Ya después fuimos evolucionando, fue entrando dinero y ya. Johnny, yo más o menos tengo la idea, pero... Cuéntame. Bueno, en mi caso yo empecé como fanático, o sea, yo era asiduo a los conciertos y en el momento que iba al concierto, vamos a decir que agarré los últimos tiempos de gloria de la escena, en la cual todavía era muy común los conciertos en la fortaleza, en la ruina. Entonces... Estamos hablando 99... Exacto, o sea, del 95 al 99, que todavía eran frecuentes. Para los fines yo lo llamo como la cuarta ola. Esa es otra historia. Exacto, pero resulta que repentinamente cayó la ola. Caímos al valle. Y bueno, entonces ya los conciertos, por lo menos a esa escala, eran muy difíciles de que se dieran en la escena. Y sobre todo para las bandas que estaban naciendo al final de los 90, principios del 2000, era muy complicado conseguir lugares donde tocar porque muchas... en ese momento, tal vez el que lo vivió pudo notar que hubo tal vez como una rotura de la cadena. Es decir, la generación que venía de los 80, por alguna razón a mediados de los 90,
gran parte de ellos se desconectó de la escena. Entonces, las bandas que venían naciendo luego no tenían como ese background de decir, bueno, mira, un estudio de grabación, o un manager, o un productor de conciertos, y se le complicaba mucho insertarse en la escena y transmitir el arte. Igual que los demás panelistas, o sea, no fue nada planeado, sino que fue algo fortuito. Yo vi esa necesidad, le complicaba a la persona buscar un lugar donde tocar incluso. Y empecé a ayudar a bandas que eran como del círculo, o bandas que me gustaban, que yo decía, oye, yo quiero que esa banda la conozcan más personas, que llegue más lejos. Y inicié haciendo conciertos en Casa de Teatro, en el Domínico, y así hasta el día de hoy. Así es el día de hoy. En este proceso, otra pregunta general. ¿Cuáles, sé que han sido muchos, pero cuáles han sido como los principales desafíos que uno dice, de la lista de 25, estos 2 o 3 fueron como que los más fuertes? Yo tengo 3 cosas que son para mí las más difíciles. Una, subirle la autoestima al líder de cada banda. Yo trabajaba con muchachos muy jóvenes y su autoestima era muy frágil. De cualquier cosita se desinflaban, se afectaban. Cualquier cosa que no saliera bien los afectaba mucho. Aún con el más grande de los talentos se afectaban emocionalmente mucho. Ese era para mí uno de los más grandes retos. El segundo reto lo vamos a dejar para el 20 de julio, que fue la prensa. Yo tuve la suerte de llegar más fácil a prensa, porque todas mis cartas o mis llamadas telefónicas eran a personas que me conocían por Juan Luis, que ya había explotado, ya era famoso. Entonces ya eso me abría algunas puertas, pero claro, tan pronto yo decía que no era algo de Juan Luis, sino de un grupo de rock, y las puertas se entreabrían nada más. Fue la prensa. Con la prensa me refiero, quiero incluir al radio, ¿ok? Sonar en radio era extremadamente difícil. Yo tuve muchas conversaciones duras con Paino, que solamente quería música en inglés, y realmente llegó un momento en que me caía muy mal. Es decir, era una persona a la cual yo aborrecía, es decir, yo no quería saber nada de ese señor. Fíjate que llegué como a cogérmelo personal, ¿no? Esa es el segundo problema. Y el tercer problema con el cual yo no pude más es la inestabilidad de los componentes de las bandas. Para mí eso me resultó muy difícil. Claro, yo desde el principio me aferré a ciertas personas como son José Alejandro Bordas o Luigi Guzmán, que obviamente se iban a dedicar a la música siempre, porque era muy notorio que lo de ellos era dedicarse a la música. Pero en el camino hubieron muchos muy talentosos que lo fueron dejando porque acababan la universidad, o se casaban, o tenían que producir dinero, o la familia se oponía, que también sucedió en muchos casos, porque como decía King, los grupos con los que yo trabajé eran de riquitos, como me ofendió un chin lo que dijo King, pero está bien. Y mucha familia hizo mucha presión. Entonces, la inestabilidad de los grupos, la lucha con radio y televisión y trabajar la autoestima son, yo diría que las 3 cosas más difíciles, los 3 retos más importantes. ¿Por dónde comienzo? Porque tú me estás preguntando en el estudio, pero yo tengo muchas otras cosas. No, bueno, vinculado al mismo tema. Bueno, mira, comenzando por los principios de los 90, como dice María José,
era romper esquemas de que lo que estábamos haciendo no era una vaina de muchachos, aunque lo fuéramos unos muchachos. Era algo que iba serio, por lo menos en el caso de Toque Profundo. Siempre vimos, siempre tuvimos esa meta, no simplemente de que, ok, yo voy a terminar la universidad y ya me voy a dedicar a eso y no voy a tocar más, o lo voy a hacer de hobby. Nunca fue de hobby. O sea, yo cuando entré a Toque Profundo, yo daba un viaje a la Duarte con Concesión Bona a las 9 de la noche para ensayar hasta las 2 de la mañana, encima de un colmado. Y tuve la suerte de que mis padres nunca dijeron no. Eso es, yo creo que de las cosas que también, como dice María José, muchas familias como que quitaron a sus hijos, o por lo menos le dijeron, no, ya, dedícate a tu vaina, a tu carrera que estudiaste, ¿no? Pero muchos de ellos están volviendo a tocar después de viejo, porque tenían eso ahí. Entonces, bueno, en esa época, romper, nosotros nos metimos en todos los canales de televisión, todos los programas que se consideraban chopo, pero que eso lo ve todo el mundo. Y eso fue lo que pegó a Toque Profundo. O sea, eso fue por eso. Nosotros tenemos una legión de fans que todavía llenamos, Hard Rock y todos los conciertos que hacemos se llenan porque esa gente se criaron con nosotros. De hecho, hay uno por ahí. Hay uno que la hija de él tocó en el último Generaciones 3, tocó bajo y está aquí. Ya me comentaron. Entonces, bueno, entre muchas otras cosas, yo no tengo queja tanto de la prensa, porque a nosotros siempre nos han apoyado y siempre mandamos información y siempre salía. De hecho, en los 90 salíamos más en prensa que ahora. Sí. 90, a principios de los 2000, sonamos más en prensa que ahora. Yo diría que también hay algo que siempre, como que todavía uno lucha con eso, y es los contratantes. O sea, todavía tú tienes que decir, por ejemplo, el otro día que nos llamaron, mira, yo quiero que me toquen, espera 40 minutos, entonces, como los colmados, dame una cuarta de salami, un chin de queso, media libra de vaina. Entonces, como tú cobras tanto, entonces tú me vas a cobrar el 30% de lo que tú cobras. Todavía estamos luchando con eso. Y, claro, está lo de los pagos. Los pagos antes, siempre hemos procurado que nos paguen antes, porque siempre que te barajan, cuando una gente no te quiere dar 50 antes, y el 50 antes de tocar, espera, que hay problema al final, una muela. Ustedes debieron de haber tenido una abogada que les hiciera eso. A nosotros nunca nos pasó. Sí, nos pasó. No, pero nos pasó. Y por lo menos en el caso mío, que yo en un momento fui manager, secretario, diseñador gráfico, sonidista, todo. Yo era mensajero. Todo. Entonces cuando llegaba un momento que la gente me odiaba. O sea, todo el mundo que saludaba a todos los grupos, digo, toma. Entonces en un momento yo dije, no, ya señor, ya, yo no puedo más con esta vaina. Busquemos una gente que se emburuje ahí, porque que ya yo no puedo con esto. Y por ahí siguen cosas. No, en el caso de eventos, lo principal es la falta de apoyo de las marcas, o el poco apoyo de las marcas. Que no es algo que es solo de la música, sino cualquier arte alternativo o deporte alternativo sufre las mismas precariedades, porque las marcas en general lo que se quieren enfocar en el consumo masivo y tal vez no desarrollar el público de nicho. Eso creo que fue el reto antes y el reto ahora y seguirá por eso que fue el reto antes, ahora y seguirá siendo, o sea, porque yo agregaría un pequeño oasis que fue 95-98, que tuvimos marcas que se arriesgaban. Claro, porque lo habíamos guayado antes del 90-95. Claro.
Y yo lo digo pensando, por ejemplo, en cuando ciertas bandas de rock en español, bien pegadas, venían en momentos que estaban pegadas. O sea, Pero eso es lo que te iba a comentar ahora. En ese momento no era un nicho, era mainstream, vamos a decir. De cierta manera, o sea, con su limitante, pero tú tenías al rock en español en la cadena de música, la banda de Latinoamérica girando por toda Latinoamérica. Y vamos a decir que no era de nicho en ese momento, o se perfilaba que no fuera de nicho. Entonces, pero no es algo, como mencioné hace un rato, no es algo que se limita solamente a la música, es algo con lo que tenemos que seguir batallando en la poesía. Te cuento cómo yo hacía. Sí, ¿cómo? Mira, yo hice un evento como productora, que los que están aquí, algunos se acordarán, que fue traer a Témpano. Yo traje a Témpano. Bueno, yo y dos más. Dos muchachos jóvenes que resultaron ser buenísimos. Nosotros conseguimos que nos apoyaran varias marcas. Y una negociación que yo hice con Chiclets Adams, con Warner Lambert, Warner Chilcott, es: ok, tú me apoyas ahora con un intercambio, es decir, ellos nos dieron un centavo, ¿verdad? Y si te va bien, en mi próximo evento vamos a firmar desde ahora, que aquí no te va a costar un centavo, lo vamos a hacer por el intercambio de lo que tú tengas. Nos inventamos las entradas a cambio de cajitas. Tú llevabas 10 cajitas de chicles Adams y nada más pagabas, creo que eran 10 pesos la entrada, ¿verdad? Entonces, si te va bien y tú consideras que como marca te fue bien, en el próxima vez que yo venga, vamos a firmar desde ahora que tú me vas a patrocinar con 50,000 pesos. Que no, que qué sé yo, que esto y lo otro, y llegamos a 30. Pero esa estrategia de ahora te lo hago gratis, pero si firmamos, me funcionó muy bien. Claro, me funcionó muy bien también por tener amigos en los departamentos de mercadeo de Barceló, de Seven Up o de la Warner Chilcott. Pero funcionó, es decir, hubo que demostrarles que su dinero no estaba perdido, que les iba a funcionar bien, que lo que teníamos que buscar era una fórmula entre los dos donde a ellos les produjera un beneficio de atracción de un público específico, pues también nosotros lo que hacíamos era identificábamos qué marcas les interesaba el público de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y una de ellas fue, por ejemplo, Listín 2000, o Chicles Adams, o tratamos durante mucho tiempo con una compañía de condones, pero nunca funcionó. No me lograron entender lo mucho que iban a ganar y el beneficio que le iban a hacer al país, pero bueno. Pero lo íbamos intentando dependiendo de eso, de cuáles eran los productos que consumían el público al que nosotros nos dirigíamos, y vendiendo siempre 2 o 3. Y nos funcionó bastante bien esa estrategia. Sí, ahí mencionaste una palabra clave que sigue ocurriendo hoy, que si conoces a alguien, una marca, siempre es así, o sea, y tal vez el poco patrocinio que existe y que nosotros podemos conseguir, o en el caso de Tomás con su proyecto, es porque tenemos más de 20 años, y entonces ya uno más o menos conoce quién está, o lo conocen a uno y le dicen, mira, tengo esto. Pero esa visión de las marcas de por sí, de decir, bueno, yo quiero enfocarme en este público de nicho, o yo tengo un producto, no existe, lamentablemente, porque... No, tienes que crearlo obligatoriamente. Exacto, hay que crearlo.
Tú, María José, hablabas ahorita de algo que me gustó mucho, que fue lo que se generaba, se reinvertía. Y aquí como que lanzo de nuevo la pregunta medio buscapié. ¿Puede hablarse de que la autogestión ha sido lo que ha mantenido viva la escena, digamos, en los últimos 40 años? Totalmente. Es decir, yo no conozco a nadie a que le hayan invertido un chele a nadie. Es decir, todos son producto de la autogestión. Bueno, los pocos que yo supe que lo firmaron una disquera o un productor o algo, lo engavetaron. Claro. O sea, lo quitaron. De hecho, los grupos que yo he estado, hemos sobrevivido nosotros mismos. A mí me engavetaron 4 proyectos. Ese es un tema para una futura tertulia. O sea, si la gaveta. Si uno no hubiese tenido como la cachaza de invertir y de bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no hubiésemos sobrevivido. Si dependemos de un tercero, no. Sí, ahí yo por ejemplo pienso, Moneda se grabó, fue ya, digamos, AM Studio, ¿no? No fue. No, el primero fue creo que fue Audiolab, el estudio Marco Feli y en Q, el primero. ¿Y el segundo? El segundo fue entre Blaya, en Q y no recuerdo qué. ¡Ay, Blaya! Sí. Me acabo de acordar. Entre esos dos, ya a partir de ahí, a partir de Libérame, es que yo empiezo como el cuento de la consolita de ahorita, a meter mano. Que ahora que tú mencionas a Blaya, valga el comercial, que él luego manejó una banda llamada Equilibrio Perfecto, sí, que era de rock de España, y este es un dato que poca gente tiene. Equilibrio Perfecto, Blaya como productor tuvo la idea de que ellos grabaran un tributo al rock dominicano. Sí, lo conozco. De esas pocas cosas como que uno no se entera a menos que esté muy adentro. Y es interesante, ¿no? Como alguien que vino por un tiempo de fuera se contaminó a la inversa, y entonces cuando se va de vuelta se lleva el rock dominicano como un producto y decide, bueno, vamos a lanzar una producción completa de canciones de rock dominicano. Blaya es muy dominicanófilo, pero sumamente dominicanófilo. Y eso encaja con lo que hablábamos de la baja autoestima. Johnny, tú estuviste haciendo primero la saga de conciertos Nitro Rock. A mí me gustaría que habláramos un poco de cómo tú llegas al concepto de destrucción masiva y los inicios de destrucción masiva. Porque me parece un caso interesante de cómo al final se ha convertido, por un tema hasta de permanencia, en ese evento que toda la escena espera, y no solamente del público, sino también de las bandas. Bueno, el concepto de destrucción masiva lo inicia Jason, que es mi hermano, y Kanki, que era el baterista de Santuario, o que es el baterista de Santuario. Y el concepto es prácticamente el mismo de ahora, lo único que con más precariedad en aquel entonces, que era tomar las bandas, vamos a decir, que estaban en el momento, ponerlas en igualdad de condiciones, que fuera un evento autogestionado totalmente, y bueno, y enseñarle tal vez al público que no era muy familiarizado con esas bandas, que viera que había otras vertientes del rock dominicano que tal vez no eran muy conocidos, porque originalmente el evento era más orientado a bandas de metal, y en los últimos, no sé, 7 o 6 años se ha ido diversificando, se han incluido ya bandas pop y de fusión principalmente. Y el Hombrecito el año pasado. El Hombrecito, sí, el año pasado, entre comillas. Sí, en la última edición. Entonces, esa fue la visión del evento, y siempre con el objetivo de que cada año fuera creciendo un poco más. O sea, que mejorara en cuanto a la producción, que el lugar fuera más grande, que tratara de captar más público, y agregando más bandas, y en esa misión hemos estado en las últimas 19
18 ediciones. Que 18 ediciones, que como quien lo dice, es como, uno lo dice como ver llover, pero 18 ya tiene cédula. Ya tiene cédula. Bueno, 18 para mí es una proeza. Lo es. Realmente. Porque recuerdo a alguien que, bueno, justo la semana después que terminamos la edición 18 en enero, me dice, ustedes deberían de hacer 2 ediciones al año, porque, o sea, tú te quedas, oye, yo quisiera no hacer ni uno. Tú me lo dices hoy, yo te digo, no quiero hacer otro, pero, sí. Eso habla bien de la productora, pero habla muy mal de quien lo dice. Porque claro, uno solamente ve los resultados. Ahora, al día siguiente del DM, aquí mismo en el centro, hicimos un evento de libros, la paca de los libros. Y alguien me dice, ustedes deberían hacer mensual. Y yo lo miré como, no me insulten, men. No me insulten. Lo que sucede es que el evento, que aunque es relativamente pequeño, en el sentido de que es un evento para 1000 personas actualmente, que no estamos hablando de un festival de... Grande. Sí, pero que no estamos hablando de algo de 20.000, 15.000 personas, o sea, un evento mediano. Pero, por ejemplo, en la edición pasada participaron 19 bandas. Entonces, 19 bandas, tú le pones un promedio de 4 o 5 integrantes, tú estás lidiando con 45, 60, 70 ¡Ay, padre! músicos que por más que tú pones, que te dicen, no, bueno, mire, un representante por banda siempre se involucra, llega un momento y te dice... ¡Ay, King! Ay, con un solo camerino. Un solo Sí, que camerino. Pero más que el día del evento, porque tal vez el día del evento es la parte más relax, vamos a decir, porque ya como tenemos tantos años haciendo y tenemos un equipo que ha participado en varias ediciones, cada quien sabe su función, entonces usualmente el evento fluye. Es las semanas previas de decir, mira que fulano no puede, que esto, que lo otro, que cuánto, que el horario, que tú crees que se puede acomodar a tal hora y va a tocar fulano, o a última hora que te dice... ¿Y yo voy atrás de quién? Exacto. Y que mira que fulano toca en tal banda y tal banda, se lo pueden poner una atrás de la otra porque así ahorramos tiempo. Entonces, como todo ese engranaje que lleva la semana antes es lo problemático. Y bueno, y con lo que mencionaba de un evento mediano, el problema actual en Santo Domingo es que hay pocos venues para eventos de ese tamaño. Entonces, Nunca ha habido. Sí, nunca ha habido. Y entonces el tema es que ya tú tienes que buscar venues que son para eventos más grandes. Entonces ya ahí tú estás peleando con los productores grandes. Y los dueños de los venues o la administración o la persona que está administrando ese venue ya te compara con los productores grandes. Si son entidades del Estado, que fue algo que nos pasó este año, como nosotros duramos muchos años bajo un mismo gobierno, vamos a decir, uno más o menos ya conocía a las personas que estaban en X o Y instituciones, y por el trayecto que teníamos ya las mismas personas nos conocían, entonces uno le explicaba, le dice, mira, esto es autogestado, un evento para 1000 personas, entonces te consideraban, te decían, bueno, no te voy a tratar como Simon o algo por el estilo, porque sabemos, pero con el cambio de administración y sobre todo que veníamos después de la pandemia, que mucha gente cambió de posición en las marcas, en los lugares, cuando tú le presentabas el proyecto, por ejemplo, Montesino, ya te decían, bueno, sí, tú vas a hacer un pineapple y no tenemos el mismo budget, no. Y dice, no, pero es que mira, es que yo te tengo que cobrar los días de montaje, te tengo que cobrar tal día, la tarifa es esto, y yo le digo, bueno, mira, lo que tú me estás cobrando yo no lo he gastado en las 18 ediciones.
Sí, entonces esos son como los retos. Cada año tiene un reto similar. Déjame yo decirle algo. Mira, yo siempre me ando metiendo en lío. Yo he participado con 2 proyectos culturales exitosos. Uno es la Muestra Internacional de Cine y otro es Fotoimagen, que es un evento, el evento más importante de fotografía y video en el país. Son 2 proyectos sumamente exitosos y los 2 tienen exactamente los mismos problemas que tú dices. O sea, para Mayra Johnson, que dirige Fotoimagen, haber conseguido que el Banco Popular le patrocine un premio que se le da es una cosa que tú no te puedes imaginar el trabajo que esa señora ha pasado. Para la Muestra Internacional de Cine, conseguir el cine, que caramba, la gente va a venir y tú estás cobrando una taquilla, pues cobrar era la del diablo. Conseguir patrocinios era la del diablo. Luchar con la aduana cuando la ley dice que no lo pueden cobrar, que está exento. Luchar con la aduana para que no lo cobraran era la del diablo. O sea, no es el rock, ¿ok? Es el país. Todo lo que sea cultura no oficial, el arte alternativo. Tomás, obviamente tú empiezas con este Fortrack que empieza a inventar, pero hay un momento en que obviamente hay un público que empieza a mirar y dice, bueno, vamos a intentar con Tomás porque no puede salir menos costoso, es alguien que... ¿Cómo se da ese momento en el que ya tú pasas de trabajar con valga la palabrita, los inventos tuyos y los proyectos tuyos a que entren otros? Yo sé que, por ejemplo, la gente de Lo Correcto llegó a grabar contigo. Sí, bueno, después de Tabutec y Toque Profundo, obviamente, los proyectos míos, yo tenía una amistad, la tengo todavía con Luini Quesada, con Chara, que es mi comadre, o sea, conocía a Guaitiao, que luego toqué con ellos también. Entonces, ellos no tenían presupuesto, ellos poca cosa, y yo, bueno, vamos, ya que estamos inventando, vamos a arrancar por aquí. Entonces los primeros 4 demos de Guaitiao lo hice en el cuartico, sin forrar, en el closet. Yo no tenía, óyeme, ningún compresor para la voz. O sea, el compresor era el tubo de la ropa, ¿verdad? Este era el micrófono. Entonces tú hacías esto. Entonces cuando tú gritabas tenías que echar para atrás y después hacer esto y después hacer. Cuando gritaba y cuando cantaba bajito hacía esto. Ese era el compresor. Y así se grabó los discos. Ese cassette en particular. Y entonces, bueno, lo de Guaitiao, que fueron como un EP, las primeras 4 canciones, bueno, ya después yo armo el estudio en la misma casa, en otra habitación. Ya ahí sí grabé con muchísima gente y a nivel comercial de publicitaria y todo, o sea, todavía estoy grabando, pero en ese cuarto de la casa de mi mamá, y ya yo armé el estudio, no era grande, pero estaba por el librito, tenía los equipos y todo. No sé cómo llegaron los raperos a contactarme, pero yo creo que fue por Junior Polanco. Que es muy posible. Exacto. Mercenario. Entonces ahí yo grabé, pero yo ni me acuerdo cuánta gente fueron. O sea, ellos aparecían por manada. No era de que el grupo era de 2, pero aparecían 17. Yo tenía que decir de que la mitad salga del estudio, porque a veces yo no podía ni mover la silla. Pero ahí se grabaron muchísimas producciones Hay una de Anónimo que él dice, pero Tomás, dame un poco más. Yo, sí. Yo por eso ok, ya. Okay. Eso fue a principios de los 2000, 2001, 2003, más o menos, 2004. Obviamente hemos hablado de que uno de los principales desafíos siempre ha sido el tema del apoyo, el tema de la difusión. Sin embargo, yo creo que si uno puede hacer un análisis, es interesante ver cómo hay una cantidad de proyectos, aparte de los de cada uno,
que de alguna forma u otra vino a suplir una necesidad. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que Tony le dio a Radioactiva, que por cierto, Ambiori viene el 20, donde él hablaba de que el problema fundamental de Toque no era una disquera, sino una distribuidora. Porque si por disco era, ya ellos tenían cómo hacerlo. Ajá. Bueno, sí, o sea, como éramos autosustentables, nosotros pagábamos las grabaciones, o lo hacía yo, o lo hacíamos internamente, pero el problema era cómo tú llevas ese producto a todas las tiendas, porque ahora no, o sea, ahora todo digital. Pero había que regarlo por todas las tiendas, hasta las que no vendían rock. Entonces era cada uno, ok, Clemente, vete para el Conde, peina el Conde entero. Entonces él iba con la fundita y a negociar, y después iba Tony para otro lado, después yo iba para otro lado, y así nos repartíamos. ¿Cómo subsistir? Sin embargo, hay un momento interesante que ocurre, y obviamente yo lo veo aquí como testigo, entre 2001 y 2005, que es cuando empiezan a aparecer, por la misma necesidad, las disqueras. Y aparece La Viuda Negra, aparece 828, aparece Chung Ho, aparece Just More. Y ese es un momento interesante porque es cuando empezamos a tener mayor grabación o más cantidad de grabaciones de las bandas. Y de repente ya no es tan extraño que una banda grabe. Bueno, porque ya en esa época ya se empezó a usar mucho lo digital, era más asequible los equipos, ya cualquier persona con una inversión mediana podía hacer un estudio que sonara bien. Y como ellos les pasó lo mismo que me pasó a mí anteriormente, que empezaron a meter mano a ellos, a grabar ellos y autosustentarse. Hay un chiste con la gente de John Ho que ellos tenían en su página la explicación de cómo el sello creció. Estaban en el malecón mirando al infinito y uno dijo, loco, si Nelson pudo, ¿por qué nosotros no? Y se referían a Nelson García del Pocket y de La Viuda Negra. Y claro, Nelson tenía un estudio por lo menos, pero ellos tenían las ganas de hacer y terminaron grabando en La Viuda y después se metieron a la producción de eventos y trajeron a 2 bandas, a Belvedere y a Death by Stereo, pero esa es otra historia. No, pero ellos siempre produjeron eventos. O sea, los conciertos de la casa de la abuela. Pues me refiero ya a conciertos, digamos, como Belvedere fue más como un hype creado por ellos, pero Death by Stereo fue como la graduacioncita, ¿no? Entonces yo estoy hablando de algo, María José, que yo lo voy a traer a la mesa, que es lo de el vínculo tuyo con las bandas y la ausencia de contrato. ¿Cómo era? Ah, sí. Yo nunca tuve ningún contrato con nadie, con ninguno de los artistas con los que trabajé. Ningún tipo de vínculo formal. Nada escrito. Recuerdo que esa era una de las cosas que ellos temían al principio, ¿no? Llegar y decir, bueno, esta es una mujer abogada, me va a querer concote, me va a poner a leer 50 páginas. Y les chocaba mucho que yo les dijera que no había nada que firmar, que yo no quería atarme a ellos y no quería que ellos se ataran a mí, que yo entendía que solamente funcionaba como si fuera una relación de confianza. Y en el momento en que uno de los dos perdiera la confianza en el otro, simplemente con no volver a llamar, simplemente acababa. A mí me funcionó siempre bien. Nunca, recuerdo, se van a reír, pero yo representé en una época a Omar Franco. Ajá. Y Omar insistía en firmar. Y Omar me decía que yo no me siento cómodo. Y yo decía, es que no te voy a firmar nada. Lo primero es, honestamente, porque yo no me quiero sentir atada a ti. Y lo segundo es que tú me puedes mandar para el carajo cuando no te funcione lo que hago. Y a él eso se le hacía, porque los otros nunca tuve problema con nadie, todo el mundo estuvo muy de acuerdo.
Tú fuiste uno de los que me preguntaste una vez, ¿y cómo es el contrato? ¿Tú te acuerdas? Ustedes llegaron una vez a mi oficina. Oh, sí, yo me acuerdo, sí. ¿No te En los acuerdas? 22. Por ahí. Ha pasado mucho romo de allá para acá. Yo sí me acuerdo perfecto que fuiste tú y Tony. Y no, yo no firmo nunca contrato con nadie. El haber firmado contrato a nombre de artistas con tanta gente y haber visto cómo eso se rompe o no sirve para nada o te engavetan, me llevó a la conclusión que si yo le iba a trabajar a un artista tenía que ser bajo un pacto de confianza únicamente. Interesante mirarlo de la perspectiva de la perspectiva actual. Como, suena genial, pero tú dices, exacto, aplauso. Aunque duro pensar en eso ahora. Mirarlo desde ahora es como que sí, tú sí, yo sí, nosotros sí, pero el mundo es un lugar oscuro. Bien, yo creo que pudiéramos abrir ahora la tanda de preguntas. Preguntas, por favor, preguntas, gracias. Como para ir cerrando, porque la noche es joven y yo sé que quedan muchas cosas que eventualmente hablar ya de manera más informal, sin un micrófono al frente. Antes de pasar a esta fase, sí quiero recordarles, uno, que nos sigan en las redes, tanto al Centro Cultural como el Arañazo. Estamos en Instagram en el Aranazo CL y Vaina Culturale, sin S, porque comerse la letra S es una vaina cultural dominicana, además de que no nos cabía. Sí, era muy largo. Segundo, recordarles que el 20, jueves 20, a la misma hora, en este mismo salón, vamos a tener la tercera sesión para hablar sobre la hermosa relación de amor y desamor entre el rock dominicano y la prensa. Comentario al margen antes de seguir, mucha gente sabe que yo pertenezco a uno de los dos gremios de periodismo de espectáculos. Y cuando yo les hablé que estaba como público en el último Destrucción Masiva, que fue en enero, ellos se sorprendieron de que fueron... ¿Cuántas bandas fueron? 19. 19 bandas, y que fue una sesión que empezó como al mediodía o un poquito antes. Yo me fui a la 1 de la mañana y faltaban 2. Y ellos decían, ¿y cómo aguantan? Yo no me pregunté. Con todo y que muchos logramos aguantar porque nos sentábamos, bebíamos agua, mucha agua, porque los años ya no perdonan. Fue interesante ver cómo, desde por lo menos el gremio en el que yo pertenezco, sí había una tensión. Y eso como una orejita de lo que vamos a hablar en la próxima sesión. Pero ahora abrimos el micrófono. Laura tiene una pregunta. Sí, yo quiero ver esa perspectiva de lo común. Uno que brega con gente, de Jonito y demás, cuando tienen las relaciones, y le pasa lo mismo de que los contratos, la situación actual, y Jonito con las bandas, ¿cómo hacen? Porque como se conocen todos, y hay una amistad, ¿cómo pone el límite entre la amistad y la parte de los negocios, por decirlo así? No, al igual es un pacto de caballeros. Igual yo trato de no hacer contratos, no por mi parte, sino para que la banda no se sienta como que la están atando. Si ellos lo traen, perfecto, yo no tengo ningún problema, pero de nuestra parte, o sea, nosotros como productora trabajamos igual con un pacto de caballeros, de confianza y apretón de mano. En cuanto al estudio, bueno, el estudio, exacto, es simplemente tú llegar, cuando uno va a entregar el producto final, sí hay que pagar, porque ¿verdad? Después que pasa por esa puerta, tú no sabes qué tiempo vaya a durar. Y en cuanto a la banda, a las bandas, siempre hay que firmar contrato. Porque el caso de ese señor es hermano de nosotros y yo sé que no hay problema. Pero, por ejemplo, hay mucha gente truquera. O sea, es difícil que te cumplan, ni siquiera con el pago. O sea, hay veces que tú llegas, tú le pones por el contrato,
tanta cosa de agua, unos refrescos, repinto para los muchachos, una picaderita. Y entonces hay que rogarle, con todo el contrato firmado. Mira, acuérdate que tiene que haber tal cosa, tal cosa, tal cosa. A veces ponen de más, porque no ha dado el caso, de que tú te quedas de que, bien la cosa. Y no se pone, pero él se pone a veces medio agrio cuando el contratante no entiende qué es lo que está contratando. Yo quiero hacer 2 anécdotas muy buenas. Cuando yo era muy novata, que estaba empezando, mandé el rider, pero las especificaciones de hotel, qué sé yo, que era en Nueva York. Yo como que nunca había ido a Nueva York y no sabía muy bien cómo era. Y metieron a los muchachos en un hotel donde el baño era de hombres y mujeres. Entonces tenía 2 duchas y tenía un panel que dividía en el medio. Entonces uno de mis clientes era muy alto y así veía todo. No me volvió a pasar, eso me pasó una sola vez. El bochazo que me dieron no tuvo madre. Y el contrario, cuando yo conozco a Témpano y les creamos una historia que es falsa, lo puedo decir ya ahora con el tiempo, le creamos toda una historia falsa y ellos nunca habían actuado fuera de Venezuela, pero ya nosotros habíamos creado esa historia, habíamos hecho ese aura de artistas famosos y teníamos que llegar a las emisoras de radio, a las entrevistas, a los periódicos, al ensayo de una forma glamorosa de artista famoso. Entonces conseguimos una limusina blanca y ellos andaban para todas partes en limusina. Yo decía, ¡guau! A mí sí me está gustando ser un artista famoso. Cualquier parecido con Brahms es pura coincidencia. Allá, el señor de la... El micrófono, por favor, para que... Mi nombre es Víctor Sierra. No era rockero, pero siempre veía a Toque Profundo y veía uno de los hombres más atrevidos que hubo en esa época, que no lo veo por ninguna parte, que era un moreno, que fue uno de los primeros que se puso trenza. ¿Dónde está esa persona? ¿Pero quién? ¿Tony? Tony, sí. O en su casa, y tocando. Y tocando casi toda la semana. Claro. Ok. Pero ya no se ve casi por los medios de televisión ni nada de eso. Lo que pasa es que estamos más en redes. O sea, ya la televisión se van a ciertos programas, no se peina como antes, de que todos los días. Pero sí. Está vivo. Muy activo. Déjame decirte algo, Tony tiene una facultad y es que además es actor de cine, es solista, ha hecho giras internacionales con otros amigos, pertenece a Toque Profundo, aún. Tenemos Hace 34 años. miles de cosas, Lo que pasa, todos ellos. Lo que pasa es que ese joven hizo como una revolución cuando él se puso toda esa trenza, que no era usual en esa época. La gente lo tildaba como... Bueno, en realidad todo lo que salimos de esa época revolucionamos. Todos. Sí, todos, o sea, todos los grupos, todo, porque era rompiendo esa... Al igual como el merengue cambió todo lo que se había en los 80, cambió todo lo que venía de para atrás. Ahora mi Camilo, que fulanito, que qué sé yo, que... Así empezamos también nosotros como a romper, a romper aquí, porque en realidad a nivel internacional todo eso era conocido y ya tenía años pasando. Lo que pasa es que Toque Profundo empezamos a hacer más televisión. Yo lo hablé ahorita, eso. No lo vi, escúchelo. Sí, que nosotros nos pegamos más. Fue por ella, Sábado Corporal, Show de Mediodía,
Sabadísimo, todos los programas que eran populares. Entonces esa gente nos descubrió. Entonces todavía por eso que damos conciertos y va gente, porque hay una generación, varias generaciones, que nos siguen desde allá. Príncipe, no sienta celo, porque del único que yo me recuerdo es de ese moreno. Es que tú no te puedes acordar de mí, porque yo tenía cabello, imagínate. Y pesaba 70 libras. Tenemos otra pregunta al fondo. Hola, uno no deja de sorprenderse oyendo esas historias de ustedes, porque wow, uno que es todavía fan, uno ve que realmente fue fuerte. Yo creo que la canción arranca, queda corta. Queda eso cortísima, Entonces, sí. Sin embargo, señores, quizás por la forma de la época funcionó. O sea, ustedes penetraron y yo tengo amigos y familia, vamos a decir, de campo, que son locos como ustedes. Cuando tuvimos la experiencia con Generaciones 3, vimos ese efecto. O sea, ustedes estaban en una plaza, cuando estábamos con el tema de la sesión fotográfica, la gente estaba como muy abajo, o sea, están allá arriba, todo profundo. El que coincidía con el estudio se ponía nervioso y se ponía ansioso y quería estar ahí. Entonces, en ese sentido, ahora que ya su público, a nosotros no nos patrocinaba para ir a verlo a ustedes, pero ahora su público sí está en una edad productiva. Entonces, ¿cómo le está yendo ahora con las redes? Bien, porque nosotros nos hemos mantenido, bueno, ustedes los padres, o sea, no voy a decir tu papá, pero hay gente más vieja que tú, que también inculcó eso a los hijos, y fueron transmitiendo ese gusto de la música, de ponerle, vamos a poner el jevito al que es de esa época, o Botas Negras, que es de esa época. Y los muchachos se van criando con eso. Claro, el público de nosotros no es, la base del público no es de 20 años ni de 25, o sea, de 30 para arriba. Pero el usuario de redes está productivo ahora. Sí, pero que todo el mundo usa Instagram. El Facebook ya está medio para los señores, tú ves, pero Instagram nosotros mantenemos ahí dándolo fuego todos los días. Bueno, yo soy que la manejo. Todavía. Dejé de manager, pero yo estoy en eso. Una pregunta más. Ve tirando el anuncio del concierto del 21. El 15 Claro. de julio. El 15. Estaremos en Casa de Teatro, tocando el repertorio de Disco Cría Cuervo completo y más canciones. Acá atrás, Laura. Buenas noches. ¿En qué momento ustedes descubren y dicen, bueno, y el género lo tenemos en una forma en que a todos les gusta, nos sentimos populares o ya somos famosos o ya estamos dentro del público? ¿En qué momento ustedes entienden que están en ese tope y dicen, ya nos estamos rompiendo, valió el esfuerzo, estamos ya generando los chelitos y todo lo demás? No, eso nunca ha llegado. No, lo que pasa es, bueno, mira, en el caso mío, yo dije, bueno, subí un escalón, porque yo venía de parte del grupo antes de Toque Profundo, donde todo era, como hablamos, era la autogestión. O sea, tú cobrabas 2,000 pesos, vamos a suponer, en un concierto, y era para invertirlo en la grabación. Sí, que hay que sacar el disco, que sé yo qué. Cuando yo entré a Toque Profundo, ya había una estructura. Entonces, cuando yo cobro mi primer salario, a los 18 años, oye, me pagaron unos cuartos, yo fui y compré un radio ahí en un autoadorno. Y dije, oye, y yo veía desde antes que se estaba creando una plataforma de seguidores a nivel popular, porque lo que te digo, Toque Profundo siempre tocaba con la Coco Band, con los Rosarios, ¿entiendes? Y toda esa gente que no nos seguía a nosotros ya se enteraba en el momento. Pero sí te puedo decir que la época más productiva y que tocábamos más que ahora fue a final de los 90, yo diría como entre 97 y 2001. Y luego de la pandemia, sí como bueno, también por el hambre que tiene la gente por volver otra vez, no ha ido muy bien. Sí, pero todavía no hemos llegado. Se puede pagar el supermercado, tú ves. Y no se debe, pero sí. Acá, la joven. Tracy. Sí. Bueno,
Una pregunta, porque a diferencia, bueno, una referencia, a diferencia del señor, que él dice que no era tan rockero, yo sí soy muy rockera, pero yo no era de Santo Domingo, o sea, rock era sinónimo de Santo Domingo muy del centro, y yo era de muy afuera, o sea. De San Pedro de Macorís. San Pedro, entonces, pero era muy rockero, o sea, desde los 9 años, lo que era usted, lo de Toque Profundo, la gente de Tribu del Sol, Don Payán, Doña Laura, Doña Ana, toda esa gente que son mayores que yo, claro. Y una pregunta, en el género del rock dominicano, ¿cómo las demás bandas, además de ustedes, han sido muy unidas o han colaborado para que el género se permanezca o siempre ha habido una rivalidad? Porque rivalidad nunca, en realidad. Porque veo que hay varios músicos que trabajan en diferentes bandas. Entonces yo veía siempre el mismo músico, usted lo veía en 3, 4, 5 bandas. Yo llegué hasta en 7. También lo veía yo en tambora y en batería. Entonces, ¿había colaboración entre todas las bandas? ¿O había una cierta rivalidad donde llegaba la gente de Toque Profundo, la gente de Tribu del Sol, rivalidad, la gente de Desorden? No, rivalidad nunca ha habido entre las bandas en ninguna época. Cada quien sí trabaja individual porque cada quien tiene su estructura y sabe cómo hacer las cosas, pero rivalidad nunca. Que ahora que tú decías que Melaza no está aquí, yo creo que hay que hacer un día... Oye, Ariel Sánchez. No, por eso, no, hay que hacer un ranking. Ariel Sánchez, Silvio El Chivo, Melaza, o sea, a modo de anécdota, antes de seguir a la siguiente pregunta, cuando la Viuda Negra hizo aquellos Juegos del Rock, la final se hizo en el Centro Cultural de España, y 3 de las bandas finalistas eran Desorden, Perro Macho y Days. Entonces, va a tocar Perro Macho, se siente el baterista. Ok, se acabó Desorden, ahora vamos Perro Macho. El tipo simplemente cogió un chin de aire, se quedó sentado. Ok, ahora Days. Y él volvió. Las 3 de las 5 bandas, el mismo baterista. Y no hablemos de que el que hacía el DJ de Desorden, DJ Happy Crab, era el vocalista de Perro Macho. Era muy chistoso ver cómo los músicos iban cambiando, porque en ese momento había también una escasez. Ahora, ¿no? Pero el rock sobre la piedra, a mí me tocaba que forrado de leer con tabuté. Pero yo tenía para ir a cambiarte. Yo tenía mi pamper abajo. Yo estaba como medio inflado porque era unos choras. Yo tengo esa foto. Bueno, entonces tú vestido de leather con unos pantalones gordos. No, pero que tocábamos tabuté y toque. Yo me acuerdo. Entonces yo cogí para la batería. ¿Tú te acuerdas? Yo estaba ahí. Creo. ¿Qué problema? Oye, yo cogí para atrás la batería y hice así, me encueré ahí mimito. Sí, me acuerdo. Es porque es que no había tiempo entre una cosa y la otra. Okay, ¿alguna pregunta más acá al fondo? Señor Sosa. Buenas noches a todos. No es una pregunta porque pienso que este tipo de eventos también debe dar oportunidad a quienes estamos aquí afuera, aquí en la platea, en los asientos, a expresar algunos criterios. El limitarlo como hace la Z a una pregunta y nada más no funciona en términos de análisis. Lo primero que yo quiero es felicitar al proyecto que ha estado haciendo estos eventos. Y esa felicitación Gracias. implica reunir las personas en toda creación de pensamiento y más de pensamiento alternativo, cultural, cuando muy poca gente le da atención a eso. Es una labor de reconstrucción, de detectar los protagonistas del tiempo y de ponerlos a disposición de uno se entera de cantidad de cosas, como las que se han ocurrido esta noche, las que pasaron en la vez anterior y las que posiblemente se produzcan el día 20, cuando se plantea el veleidoso esquema de relación de medios de comunicación, no prensa, medios de comunicación y rock alternativo dominicano. Quiero hacer un llamado, antes de nada, en función del mismo rock,
Les informo algo. Hubo una discusión aquí que se hizo en el primer evento, que yo no lo trabajé en principio como noticia para los medios, que fue el debate de quién es el padre del rock. Y yo planteé que no tiene que haber un padre. Hay figuras importantísimas que cada una en su momento hizo sus... claro, no lo pone en el título para llamar la atención, pero el esquema es, además, porque no hay una reina o una madre del rock, siempre se pone en función del padre. Les quiero hacer un llamado en primer lugar a los que han participado directamente, a que no dejen perder los elementos documentales, históricos de este movimiento. Con motivo de estar buscando información, sobre todo en las redes, solo en Facebook, esa red que ahora ha sido acusada de muy adulta, hay dos portales, uno es Enciclopedia del Rock Dominicano y hay otra más, no recuerdo exactamente. JM. Exacto. Hay varias. Yo sé que en una de ellas encontré una relación que yo me encuentro extraño que no se haya divulgado más, de todas las bandas que se han fundado. 1276. Wow. Yo creo que quedó corto eso. Tiene que haber más. Yo creo que tiene que haber más. Yo creo que esa es la enciclopedia que tiene esa. Yo le paso el micrófono para que usted amplíe. Tal vez el número no es preciso, pero yo copié incluso eso aparte, porque me parecía de mucho valor. Le quiero hacer el llamado para que aquellos que han participado, tanto en la recolección de la información, como su participación, incluso los que tengan fotos, videos, audios, equipos de grabación, que piensen en donar eso, sobre todo los documentos, al archivo de la nación. No existe en el archivo un fondo rock dominicano. Y debería de haber. Miren, ¿qué ocurre? Que mucha gente prefiere conservar las cosas en su casa y nos va a pasar como la película La Silla, que la tenía Arturo Rodríguez en su casa y se la llevó el ciclón Dalí. O como los videos de Johnny Ventura, que los tenía en una casa campestre en Monte Plata y vino una inundación y se las llevó todas. Entonces, incluso los que no quieran desprenderse del documento pueden prestarlo a copia. Se lo prestan a 90 días al archivo, el archivo los copia. Los pone en varios formatos y se pone a disposición a todo el mundo. Entonces, eso finalmente, y pedir que en el evento que viene del día 20, que entre los participantes haya periodistas de la época y periodistas digitales de ahora. De hecho, la combinación va por ahí. Muy bien. Va por ahí, gracias. Muchas gracias. Que de hecho, ahora que tú lo mencionas, gracias Sosa, suena, Laura nota, suena como a proyecto que el arañazo pueda servir como de intermediario. Porque sí, porque yo sí entiendo que es necesario tener esa base de datos de documentos. Sobre todo para nosotros, y qué bueno que Rosy anda por ahí, lo que de alguna forma hemos estado queriendo historificar la historia del rock local. Porque hay que historificarla. Hemos trabajado también con el tema de esas cosas de alguna manera e intentar que realmente haya un registro de todo lo que uno hace, que es algo que no es valioso, vamos a decirlo, para la gente que no lo consideramos en este país, pero que es algo que estamos tratando de hacer como parte de nuestra labor. Y que es un tema, o sea, nos la pasamos viviendo y nos olvidamos que hay que documentar para el futuro, porque... No, para lo que viene atrás. Para lo que vienen atrás. ¿Queda alguien más? Pero hay un closet en mi casa que tiene todo lo que yo, o sea, todas las fotos, hasta donde empezó lo digital, todo está en álbumes, se ha digitalizado también, porque lo hemos tenido que usar. Yo sé dónde tú vives. Vamos a hablar. A ver, Geo. Saludos, señores. Para el que no me conoce, yo soy Geo Suelo de Rock Local Radio y parte del staff de la X102 desde Consumo Local. Continuando con lo que está diciendo el señor, la enciclopedia del rock dominicano estaba haciendo ese análisis, pero el proyecto se tuvo que parar porque el señor Tito Melo se le presentó algo. Al momento que él llevaba el conteo, iban alrededor de como 1.300 bandas, incluyendo las bandas que se quedaron en ensayos.
que llegaron a grabar un demo, pero nunca llegaron a tocar. Estaban incluidos todo eso. De por sí con el proyecto yo iba a continuar con él ayudándolo, pero nunca pudimos coordinar. Lo de JM Rock Magazine, ahí mayormente lo que publican son actividades ya no que no van directamente con la escena, sino son tributos, un concierto de una banda internacional, etcétera, etcétera. Habemos otros medios, señor, como el mío, Disco Live, Sound by Graphic, Indispuesto, Suena de RD, Persecución de Bandas, entre otros más, que sí estamos activos con lo que es la escena actual y de vez en cuando traemos memoria de los tiempos antiguos, algunos que pudimos vivir quizá X etapa y otros que por cercanía como con personas como Tomás, John y María, que nos traen información de época que no pudimos, que también la documentamos de vez en cuando. Con lo del Archivo de la Nación, sí se está trabajando algo sobre el rock dominicano, algo que no debí decir, pero tengo la información. Sí se está haciendo un trabajo y se está documentando muchas cosas. De por sí creo que a ti te pasé alguna vez de eso, que fue alguien que me lo envió, de ese trabajo que se está haciendo, lo mandé en el grupo. Él no tiene memoria de ayer para atrás. Lo mandé en el grupo sobre ese trabajo que se está haciendo. Sí se está trabajando la documentación de todo eso. Yo con el medio mío, de vez en cuando puedo, llevo una camarita casera y trato de grabar los conciertos para tener toda esa documentación ahí. Muchas veces lo subo al canal de YouTube, otras veces lo dejo en el disco duro guardado, etcétera, etcétera. Hay que mencionar en el archivo de rock a Biori Martínez. Biori Martínez tiene hasta lo que los grupos no tienen. Full. O sea, si grabaron algo en el 92 y el grupo, no, él lo tiene. Muchas de las rarezas del rock dominicano han sido por culpa del que yo lo he escuchado. Y su archivo de detrás del zinc. Yo entiendo que siendo las 8:35, tenemos una alta pregunta. Contigo cerramos. Sí. Como decían allá, los que consumimos rock hoy somos los que en la juventud nos íbamos a la ruina de San Francisco, a Montesino, que yo recuerdo que mi hermano tenía una banda y yo le cargaba los bolillos a uno de los del grupo y negociaban por un picapollo, tocar en cualquier proyecto en ese tiempo. Pero esa generación creció y somos nosotros. Mi pregunta, y es en general a los tres, que son emprendedores en ese ámbito. Esta generación que está ahora, no la nuestra, que conoce el rock, que creció con el rock y que consume el rock, esa generación que está ahora, ¿va a seguir consumiendo rock? ¿O hacia dónde ustedes entienden que del nivel monetario van ustedes a vivir de rock? O sea, de nosotros van a vivir 10, 15 o 20 años, pero la vida va a seguir evolucionando. ¿Cómo van a vivir ustedes entonces ese emprendimiento con esta nueva generación en rock? Mira, te voy a hacer como un análisis como desde antes de lo que tú estás diciendo. Primero, no hay muchos sitios donde tocar. Estoy hablando en el día a día, olvídate de toque profundo porque ya tienen una base. Las bandas que tienen 15 años, Zero Beat tiene 21. 21, ay Dios. Sí, desde el primer demo, sí, 21. Ay Dios. Así como muchas bandas, como Pulpo, como muchísimas bandas de las que están ahora, que tienen tiempo ya, no hay donde tocar. Entonces, cuando tú vas a tocar, te quieren ofrecer 20, 15 mil pesos, 25. Cuando tú sabes que pueden pagarte más, o esa misma gente pagaba hace 10, 15 años, 35. Entonces, eso es lo que hace que las bandas toquen menos. Entonces, ese público se queda solamente en lo que escucha en Spotify, los videos. Otra cosa también, los videos hay que invertirle. O sea, uno tiene uno para que lo tratan bien a uno, pero quizás no es la calidad o la producción que uno quisiera de un video. Entonces, todos esos elementos de no tocar, de que la gente no te vea en la calle, eso hace que entonces baje ese público que quiere consumir, que quiere pagar, no vaya. O a veces simplemente el público se queda guardado en su casa viendo Netflix, porque eso es otra también. Hay una generación que no es la de la que iba a conciertos y se lo gozaba,
que simplemente quiere, hasta que cayendo entre goticas, mejor me quedo aquí. Entonces la banda que está armando un evento donde tiene que sacar para comer o para invertirlo al grupo, entonces, guapito. Mira, actualmente se está haciendo cosas muy, muy buenas, pero muy buenas. Lo cual quiere decir, porque las cosas siempre surgen por una necesidad. Entonces, si hay tanta gente haciendo cosas buenas, es porque se necesitan. Siempre ha habido mucha precariedad de dónde actuar. Eso no ha cambiado y siempre ha habido precariedad con patrocinios, etc. Lo que sí ha cambiado ahora, y es en lo que los grupos tienen que ser mucho más creativos, es en cómo hacer que la gente salga, que la gente se mueva. Porque antes ir a un concierto era de las mejores cosas que te podían pasar en el mes, porque realmente no había casi nada que hacer. Bueno, hoy estábamos hablando de Arcadas. Es decir, había nada que hacer, muy pocas cosas que hacer. Ir a un concierto era de lo mejor que te podía pasar. Hoy en día la oferta es muy amplia, son muchas las cosas que puedes hacer, y decidirte a ir a un concierto tiene que tener algo adicional para que tú vayas allá. Ahí es donde las bandas se tienen que poner creativas para atraer ese público. Pero si hay tantos músicos buenos y hay tanta banda buena ahora mismo, es porque se necesitan. Si no, no hubiera. Apoyando lo que usted dice sobre los conciertos y la creatividad, hoy día se les llama experiencias, que no solo un concierto, va a haber teatro, es un show más completo, más elaborado. No, y cabe mencionar también que ahora tú diciendo eso, me vino a la mente, por ejemplo, el Solo Fest. El Solo Fest. Cuando yo fui se lo comentaba a ellos en el chat, que cuando yo fui al Solo Fest, yo pensaba que yo era el abuelo. Entonces yo veía, pero qué bueno, que el que más edad tenía 28 y estaba explotado de gente. Entonces hay un público ahí. Solo Fernández, Pororó, Lateral. Digo, claro, hay un público, hay una onda alternativa que no es rock. O sea, aunque se mezclen. Aunque se mezcla el mismo público y le gusta igual al público, pero eso es otra cosa. Pero está Giorgio también. ¿Quién fue? Hubo más grupos que tocaron ahí. Giorgio, de Carlady, Gabriel Santos, exacto. Rubitec de México, y de Guadalajara. Y ahí no cabía un alma. O sea, eso es una generación que se está criando con esos grupos. Y en Destrucción Masiva había carajitos de 22 años y 23 cantando temas de JLS que en su vida vieron en vivo. O sea, yo me sorprendí cuando él tocó Dame tu sexo, esta gente cantando a voz en cuello, y yo, porque se la saben. Por los papás, porque... Y de hecho eso hizo que Leo comenzara a mirar, volver a cubrir la Dominicana como destino, como algo más serio. Vino más antes de los 2 meses. Volvió a un concierto. Buscando un respiro tan saturado de tanta cosa igual. Pues. A ver. Había el sobrino de un amigo mío que tiene 18, 17 años, que estaba allá. Yo me quedé así viendo. Él cantó todas las canciones del set completo de los hoteles. Y yo dije, una banda que tenía como 15 años que no tocaba en el país. La última voz fue para adelante. Fue como el 2011. Dejémoslo ahí. Damas, caballeros, niños, y como dice mi amigo Peter. ¿Qué pasó? Una yo sé que esto va así, como abrir una discusión que sería más adelante. Hemos hablado mucho de la escena y de lo que se hace en República Dominicana, pero el punto de que la dominicanidad está de... ¿Aló? Okay. La dominicanidad está de moda, decirlo así, porque chicha la he vendido, porque no se ¿aló? Ok. El asunto es que pensar que la pandemia nos enseñó que podemos vivir un mundo digital y eso también lo vuelve internacionales. Ese punto, como Johnny puede hacer de DM,
un evento internacional que sea digital en un aspecto, por la buena grabación o por lo que sea, ¿cómo ustedes piensan, o cuál fue la experiencia durante la pandemia? Y no, yo sé que puede ser una discusión más adelante, de ver esa parte de internacionalizar todos los eventos a través de la grabación, o dejar eso, que sea un producto vendible en ese aspecto. Bueno, en la pandemia se consideró, y bueno, y Toque Profundo también hizo eventos digitales durante la pandemia, y el DM, que de hecho fue el único festival que se realizó durante la pandemia, también se consideró hacerlo híbrido, como en otras ediciones que se han hecho. Pero volvemos al tema del costo, del patrocinio, de que tú dices, bueno, invierto en una plataforma para transmitirlo, o tal vez mejoro la condición a la banda, entonces todavía estamos en esa parte. Buenas noches. ¿Por qué hablamos de rock dominicano? ¿Por qué no? Porque el rock que yo conozco es norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Hablamos del merengue norteamericano? No, hay merengue japonés. Hablamos de tango norteamericano. ¿Se hace tango en Estados Unidos? Hablamos de cumbia que no sea colombiana. Bueno, la cumbia villera y la cumbia rebajada en México. Hasta donde yo conozco, el rock es de origen de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que hablar. Creo que se equivoca. Tenemos que hablar de estilo, pero no atribuirnos algo que nosotros no creamos. Eso no es nuestro. Pero el merengue viene de África. Señor. ¿Y dónde tú lo...? Yo no he hablado. No, porque el que habló de donde quiera que haya venido, donde se le dio difusión, donde se creó, usando los instrumentos africanos, pues aquí en República Dominicana y en alguna parte del Caribe y de América Latina. Podemos hablar de merengue puertorriqueño, de merengue colombiano, de todas esas cosas. Pero rock conozco yo desde hace más de 50 años, solamente viene de Estados Unidos, de Norteamérica, de Beatles, de Inglaterra, de Animal, de Bee Gees, de Rolling Stone y todas esas cosas. Pero no podemos hablar de rock. Me parece muy bien, pero señor, le quiero dar la bienvenida a 2023. Donde esa discusión hace rato que ya la tuvimos. Muchas gracias, buenas noches. Creo que hay un brindis allá afuera. Nos vemos el día 20.